restar, podíamos, bueno, hacer las operaciones básicas, ¿sí? Ya habíamos visto la de los números naturales, ¿vale? Pero no habíamos visto la de las fracciones. Antes de ver el trabajo con fracciones, ¿vale? Os quiero recordar, o tenemos que tener en cuenta, dos elementos fundamentales. Y es el mínimo común múltiplo y el recíproco de una fracción. Vamos a empezar por el último y luego veremos el recíproco de una fracción a sobre b, ¿vale? ¿Qué es? Es el inverso, ¿vale? Es decir, es recíproco de a sobre b sería b sobre a. Por ejemplo, si tenemos un medio, ¿cuál sería el recíproco de un medio? 2, ¿vale? Si quieres representarlo un poco más, 2 sobre 1. Pero recuerden que normalmente este 1 no se suele representar, ¿vale? De 3 cuartos, ¿cuál sería el recíproco? Pues 4 tercios, ¿vale? Es decir, es el inverso, intercambiar los numeradores y denominadores originales y hacer el cambio, ¿vale? Es decir, no tiene mucha complicación el recíproco de una fracción. Ahora, ¿dónde sí me quiero detener? Es en el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de varios números, recuerden que es el factor, ¿vale? O sea, el múltiplo que es común a esos números. Es decir, es el factor común que se repite en sus tablas de multiplicar, para que ustedes lo entiendan de esta manera, ¿vale? Entonces, hay métodos, o básicamente existen dos métodos para hallar el mínimo común múltiplo. Uno es la lista de sus multiplicaciones o a través de la descomposición factorial en factores primos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de 2 y 3, ¿vale? Uno de los métodos, ¿en qué consiste? Consiste, cojo el mayor de los tres números, de los dos números, perdón, en este caso es el 3, y lo voy multiplicando. O sea, voy a hacer su tabla de multiplicar. Y el múltiplo que me dé común al otro, pues ese sería el mínimo común múltiplo. Recuerden que estamos buscando el mínimo, es decir, el primer factor que es común a estos dos números. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Si tengo el 2 y el 3, empiezo a multiplicar. O sea, 3 por 2, 3 por 1 es 3. 3 no aparece en la tabla de multiplicar del 2. Paso al siguiente, a la siguiente multiplicación. ¿Cuál sería? 3 por 2. Vale, 3 por 2 es 6. Anda, 6 sí que aparece en la tabla de multiplicar. Y como es el primero, recuerden, estamos buscando el mínimo, pues el mínimo como un múltiplo de 2 y de 3, en este caso es 6. ¿Vale? Otro ejemplo, si tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 5 y 4, ¿vale? Pues por este método hacemos lo mismo, es decir, cogemos el mayor número de los dos y lo vamos multiplicando hasta que hallemos ese mínimo común múltiplo que es común a los dos. Empezamos, 5 por 1, 5. Obviamente se no viene en la tabla de multiplicar del 4. Continúo. 5 por 2, 10. Tampoco. 5 por 3, 15. O sea, tampoco aparece en la tabla de multiplicar del 4. Vamos al siguiente. 5 por 4, 20. 20 sí aparece en la tabla de multiplicar del 4. Entonces, no hace falta seguir buscando otro número. Es decir, el mínimo sería, en este caso, entre 5 y 4, pues sería 20. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos que buscar mínimos común múltiplo entre varios números. Por ejemplo, 8
10 y 20. ¿Vale? Lo podemos hacer por este método. Pero hay otro método también que se puede usar y da muy buenos resultados cuando tenemos números que a priori, o sea, a primera vista, no son números que se parezcan mucho o son números bastante diferentes o son números de varias cifras, ¿vale? Y es la descomposición factorial de los números en sus factores primos, ¿vale? Recordemos muy rápido cuáles eran los factores primos. Recuerden que los números primos eran los que iniciaban por 2, eran 2, 3, 5, 7, 11. Es decir, eran los números que solo eran divisibles por ellos mismos o por 1. Es decir, no tenían más divisores. Y así sucesivamente. Recuerden que esta lista es un poquito más larga. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? A hallar el mínimo común múltiplo. Voy a correr esto un poco más para acá. Aplicando la descomposición factorial. Por ejemplo, tengo 8, 10 y 20. ¿Qué hago? Pues hago una tabla que representa esa división. Es decir, voy a descomponer, voy a dividir entre esos factores primos. ¿Vale? Empezando por ¿cuál? Por el 2, que es el primer número primo. Comienzo 8 entre 2. 8 entre 2, 4. ¿Vale? 4 entre 2. Sigo dividiendo entre 2 porque ya tengo otro número aquí. 4 entre 2 a 2. Y 2 entre 2 es a 1. Y ahí paro la descomposición. Es decir, cuando llegue a 1. ¿Vale? ¿Cómo puedo representar el 8 como 2 por 2 por 2? ¿Sí? Que eso es igual a 2 al cubo. ¿Vale? Es decir, es multiplicar 3 veces 2. Voy con el 10. Comenzamos. Sí, empiezo por el 2. 10 entre 2 es a 5. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues 5 no es divisible por 2. Tengo que pasar al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? 3. ¿Vale? 3 tampoco es divisible por 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar al siguiente número primo. ¿Cuál es? 5. Pues 5 sí que es divisible por el mismo. Y sería 1. ¿Vale? Y ahí paro la descomposición factorial. ¿Cómo puedo representar entonces el 10? Como 2 por 5. ¿Vale? Y ya tengo los factores. Y con el 20 vuelvo a hacer lo mismo. Comenzando por el 2. 20 entre 2 es a 10. Entre 2 es a 5. Y 5 entre 5 es a 1. Y el 20 no es más que 2 a la 2 por 5. ¿Vale? Y ya tengo descompuesto esos números en sus factores primos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para hallar el mínimo común múltiplo entre esos tres, es decir, entre 8, 20 y 10, ¿qué factores tomo de estos que obtuve? Es decir, desde aquí, de aquí, de aquí. Tomo los factores comunes y no comunes de mayor exponente. ¿Vale? ¿Cómo sería entonces? Vamos a ver. Aquí tengo 2 a la 3. Tengo el 2 aquí. Tengo el 2. Es decir, el 2 es común. Se repiten todos los números. ¿Vale? Entonces, ¿cuál cojo? Es común, por lo tanto lo escojo. Pero ¿cuál de los dos? El de mayor exponente. Es decir, el de que está elevado al cubo, obviamente. Este está elevado a 1, este está elevado a la 2, este está elevado al cubo, pues cojo 2 a la 3. ¿Vale? Y ¿cuál es el otro? El 5. ¿Vale? El 5 se repite aquí y aquí, pero no se repite aquí. Pero recuerden que cogemos los no comunes también. Y con el 5 no hay ningún problema, porque no está elevado a ningún exponente. Es decir, me sirve igual. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es?
2 a la 3 es 8. 8 por 5, 40. Y el 40, entonces, borro por aquí, sería el mínimo común múltiplo de esos tres números. ¿Vale? Entonces, ¿los dos métodos los puedo aplicar? Sí, los puedo aplicar. Usted escoge, obviamente, el que más fácil os resulte. ¿Vale? O pueden mirar, si tengo tres números, si tengo tres, cuatro números, pues tendré que ver si aplico el método de la lista de factores, cogeré el mayor de los tres y haré la multiplicación y veré si se repite. O puedo coger el de la descomposición factorial. ¿Vale? Los dos métodos valen igual para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, decíamos que el mínimo común múltiplo y el recíproco de una fracción nos iban a servir para ver las operaciones con fracciones. Es decir, ya estamos teniendo en cuenta estos dos elementos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y ya vamos a ver las operaciones de las fracciones. Aquí abajo os he representado de manera general, ¿vale? La suma de fracciones para que, bueno, si tienen alguna duda le echen un vistazo tal y más o menos se acuerden de las expresiones con las que habíamos hablado. Cuando hablamos de sumar fracciones, tenemos que tener claro una cosa. Dos fracciones, 2, 3, 4, 5 fracciones se pueden sumar siempre y cuando tengan el mismo denominador, ¿vale? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 tercios, ¿vale? Y lo queremos sumar más 1 tercio. Aquí no tenemos problema, ¿vale? Porque tenemos el mismo denominador. Tenemos el mismo denominador, ¿vale? Luego vamos a ver qué pasa cuando tenemos diferentes denominadores, ¿vale? Entonces, os decía, si yo quiero sumar esto, para que ustedes entiendan por qué tienen que tener el mismo denominador. Si nosotros representamos 2 tercios, tengo un rectángulo que lo tengo que dividir en partes iguales, en 3 partes, y tomo 2 tercios, y luego tengo ese mismo rectángulo dividido entre esas mismas 3 partes iguales. Obviamente esta me quedó un poco más pequeña, pero bueno, el concepto se entiende. Y tengo que tomar un tercio. ¿Qué significa el mismo denominador? Significa que estos tres sectores, cachitos, llámenlo como quiera, son iguales, ¿vale? Es decir, si yo sumo 2 tercios más 1 tercio, es sumar esa unidad. Es como si yo representara, ¿vale? Los 3. Sí, sería 3 sobre 3 y sería igual a la unidad. El problema viene cuando los denominadores no son iguales, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, que tenemos 2 tercios igualmente y lo queremos sumar más 1 medio. ¿Vale? Si lo queremos representar, para que se entienda qué es lo que sucede, por qué pasa esto, que tienen que tener los mismos denominadores, obviamente 2 tercios ya lo teníamos representado. Y 1 medio, ¿vale? Digamos que lo vamos a representar así. ¿Qué pasa? Ven, esos sectores, digamos, no son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar las fracciones equivalentes, es decir, nuevas fracciones que me permitan tener ese, lo voy a poner por aquí arriba, común denominador. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo sería gráficamente? Por ejemplo, si dividimos, ¿vale? Si hacemos esta transformación, es decir, transformamos esta fracción teniendo en cuenta esta y esta a su vez la dividimos en 3.
¿En cuántos sectores tengo dividido ahora esa fracción? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién es mi nuevo denominador? 6. Correcto. Entonces, sería 6. ¿Vale? ¿En cuántos sectores me queda dividido ahora? ¿O cuántos sectores voy a tomar? Ahora, cuando haya hecho la transformación, tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Por lo tanto, ese sería mi nuevo denominador. Y mi fracción, o sea, mi nuevo denominador sería 6. ¿Ven? ¿En cuántos sectores? Ahora puedo escoger. ¿Cuántos sectores puedo coger aquí? 1, 2 y 3 de las nuevas. Por lo tanto, mi nuevo numerador, ¿quién será? 3. Y mi nuevo denominador, 6. ¿Ven? Ya tengo las dos fracciones con el mismo denominador. Entonces ya las puedo sumar. ¿Vale? Entonces, esto sería, sumo los denominadores, mantengo el denominador y esto sería 7 sobre 6. Y ya tengo dividida, o sea, sumada esa fracción. Obviamente, este es el método para que ustedes entiendan qué es lo que sucede. ¿Vale? Sí, por qué se hace esa búsqueda de ese común denominador. Es decir, es buscar fracciones equivalentes y si ustedes se dan cuenta que he hecho para convertir esta fracción a esta, multiplicar por 2, ¿verdad? Es decir, 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. ¿Vale? Y 1 sobre 2, ¿qué he hecho? Para convertirla en esta fracción, multiplicar por 3. ¿Vale? ¿Ven? 2 por 3, 6 y 1 por 3, 3. Obviamente, vuelvo y repito, este es el sistema para que ustedes entiendan qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos a ver otros ejemplos para que vean cómo se realiza el proceso de... Vamos a intentar sumar 3 sobre 10 más 6 sobre 10. Obviamente aquí tenemos el mismo denominador. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mantenemos y hacemos la suma. En este caso, 3 más 6 sería 9 sobre 10. ¿Vale? Aquí no tenemos ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tienen diferente denominador. Aquí que tenemos 4 y 3. Obviamente no nos vamos a estar poniendo a hacer los dibujos. Esa era una representación. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el mínimo común múltiplo entre esos denominadores. ¿Vale? ¿Entre qué denominadores? Entre el 3, entre el 4 y el 3. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Buscando el mínimo común múltiplo. Vamos a aplicar el método de la lista de factores. Empezamos, cogemos el mayor, 4 por 2, 8. 8 no está en la tabla de multiplicar del 3. ¿Vale? Pues seguimos. 4 por 3, 12. 12 sí que está en la tabla de multiplicar del 3. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? De los dos, 12. ¿Vale? Entonces, mínimo común múltiplo, 12 de los dos. 4, para que me dé 12, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 3. ¿Vale? Y, si, obviamente, si multiplico abajo, tengo que multiplicar arriba también. Recuerden lo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, esto es 1 por 3. Vale. ¿Qué pasa en el caso de la segunda? Lo mismo. Tengo el 3. 3. Para que me dé 12, tengo que multiplicarlo por 4. Si multiplico abajo, tengo que multiplicar arriba. 2 por 4.
Mi nuevo denominador entonces es 12. Vamos a hacerlo para que vean ustedes también el paso. Sigo haciendo la representación. A ver qué pasa. Vale. Voy a poner, ¿vale? 12 aquí. Y 1 por 3, 3. Y 2 por 4, 8. Y obviamente ya puedo hacer esa suma. 3 y 8, 11 sobre 12. ¿Ven? Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando fracciones equivalentes. Es decir, fracciones que tengan el mismo denominador, pero que sean equivalentes a las originales. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. 9 sobre 14, si lo queremos sumar, más un cuarto. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Tengo diferentes denominadores. ¿Vale? O sea, ¿qué tengo que hacer? Buscar el mínimo común múltiplo entre esos dos números. ¿Cuáles números? 14 y 4. Podemos aplicar el método de la descomposición factorial o podemos aplicar lo que habíamos dicho, el método de la lista de factores. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Tomamos el mayor número de los dos y lo vamos multiplicando y el que se repita, pues ese sería el mínimo común múltiplo. Empezamos, 14 por 1, 14. 14 no está en la tabla de multiplicar del 4. 14 por 2, 28. 28 sí está en la tabla del 4. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? 28. ¿Vale? Entonces, teniendo el mínimo común múltiplo, ¿vale? Voy a hacer la transformación. 14. ¿Qué tengo que hacer para que me dé 28? Pues multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces, si multiplico abajo, tengo que multiplicar arriba también. ¿Vale? Y sería multiplicar por lo mismo. 9 por 2. Si multiplico abajo por 2, arriba tengo que multiplicar por 2. ¿Vale? También. Voy a la otra fracción. 4. 4. ¿Qué tengo que hacer para que me dé 28? Multiplicarlo por 7. ¿Vale? Aquí me molesta un poco. ¿Vale? Y luego hago lo mismo. Multiplico arriba. 1 por 7. ¿Vale? Y esto, ¿a qué es igual? Sería de la siguiente forma. 9 por 2, 18. 4 por 2, 28. 4 por 7, 28 también. Y 1 por 7, 7. ¿Vale? Vamos a continuar aquí. Y ya puedo, o sea, ya tengo el mismo denominador. Por lo tanto, ya puedo hacer la suma de fracciones. ¿Vale? Sería 28. 28 y 7 son 25. Esta suma sería 25 sobre 28. ¿Vale? Es decir, teniendo en cuenta el mínimo común múltiplo que hemos hallado, ¿vale? Tengo que multiplicar por un número tal cual me dé ese mínimo común múltiplo. Y eso no es más que buscar, vuelvo y repito, las fracciones equivalentes. Una cosa importante, sí, es bueno que lo pregunten. Siempre, exactamente, no es necesariamente de que sea par el resultado, ¿vale? Sino que esas fracciones sí se pueden simplificar, obviamente, sí, intentaremos simplificarlas, ¿vale? Siempre que se pueda. Obviamente, 9 y 10
25 sobre 28, obviamente son fracciones que no se pueden simplificar en este caso, ¿vale? Pero si nos diera el caso de que sí, la podemos simplificar, pues obviamente, por ejemplo, 2 tercios, perdón. Vaya. Me permiten un momentito. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, 6 tercios, sí, obviamente, pues estas fracciones se pueden simplificar, ¿sí? Eso sería 3 en este caso. Pero no necesariamente tienen que ser par, pueden ser impar también, ¿vale? Sino que sean divisibles entre ellas. ¿Ok? Entonces, con la resta pasa exactamente lo mismo que con la suma. Es decir, tengo que tener el mismo denominador. Si no tengo el mismo denominador, tengo que buscar el mínimo común múltiplo, ¿vale? Y hacer la operación. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si tengo que restar 3 quintos de un cuarto, ¿vale? Obviamente, ¿qué pasa? No tengo el mismo denominador, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tengo que buscar? El mínimo común múltiplo. ¿Entre quién? Entre 5 y 4. Lista de factores. ¿Cuál sería? 5 por lo mismo. En este caso ya lo habíamos visto anteriormente. Entre 5 y 4 es 20 el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, ¿cuál es mi nuevo denominador? 20. ¿Correcto? Entonces, 5. ¿Qué tengo que hacer para que me dé 20? Multiplicarlo por 4, ¿verdad? Entonces, ese sería mi nuevo denominador, 4. Multiplico arriba también por 4. ¿Vale? 4 para que dé 20 tengo que multiplicarlo por 5. Y vuelvo a hacer lo mismo arriba. ¿Vale? Sería 1 por 5 en este caso. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya está. O sea, tengo 20 como nuevo denominador. 3 por 4, 12, menos 3, perdón, menos 5, que sería 5 por 1, 5. Menos 5. Vamos a ver. 3 por 4, sí, esto es 7 sobre 20. Perfecto. ¿Ves? Vamos a hacerlo entonces. Otro ejemplo, en este caso, 3 sobre 11 menos un medio. Vamos a hacerlo por el método de la descomposición factorial. ¿Vale? Y aquí pasa una cosa interesante. ¿Qué pasa con el 2 y con el 11? ¿Qué son? Números primos. ¿Sí? Por lo tanto, se pueden dividir solamente o por uno o por ellos mismos. 11 entre 11 es a 1. Y 2 entre 2 es a 1. ¿Qué tomo? Los factores comunes y no comunes. Comunes no hay ninguno. Ahora, no comunes, tengo el 11 y tengo el 2. Por lo tanto, 11 por 2. Eso es igual, 11 por 2, 22, ¿no? Vale, pues mi mínimo común múltiplo es 22. Igual, ¿qué tengo que hacer? 11 para que dé 22, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 2. ¿Vale? Como mismo multipliqué abajo por 2, tengo que multiplicar arriba. 3 por 2. 2 para que dé 22, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 11. Y arriba multiplico igual. Sería 1 por 11. ¿Vale? Esto
nuevo denominador, que sería 22. 3 por 2, 6, menos 11. Esto es menos 5 sobre 22. Este signo negativo, luego veremos qué pasa, ¿vale? De momento lo dejamos así. Entonces, lo que os decía, para restar, el mismo principio. Es decir, vuelvo a buscar el mínimo común denominador y lo convierto o trabajo con esas fracciones equivalentes. ¿Vale? Aquí tenemos un método para hallar el mínimo común múltiplo y otro método para hallar el mínimo común múltiplo aplicando la descomposición factorial en factores primos. Aquí habíamos visto un ejemplo o los dos ejemplos de la descomposición factorial. Vamos a ver, sí. En este caso, por ejemplo, miren, vamos a intentar hallar el mínimo común múltiplo, en este caso, aplicando la descomposición factorial también, para que la vean, ¿vale? Para que así también lo puedan entrenar. Voy a borrar aquí. Borraré aquí también, me disculpáis, ¿vale? Cualquier duda que tengan, que quieran regresar atrás, pues bueno, siempre pueden regresar a donde está la explicación, ¿vale? Lo voy a hacer para que vean también cómo se resuelve. Venga, lo voy a dividir aquí. Tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre 5 y 4, ¿vale? 5 y 4, ¿vale? 5 no lo puedo dividir entre 2. 5 tampoco es divisible por 3, ¿vale? ¿Por cuánto es divisible 5? Por 5. A 1 paro mi descomposición. 4. Empiezo por el 2. Es divisible por 2. 4 entre 2 es a 2. 2 entre 2 es a 1. Por lo tanto, acaba mi descomposición factorial. ¿Cómo represento el 5? O tomo... Esto entonces sería 5 factor no común. Recuerden. Esto sería 5 aquí. ¿Vale? Y esto sería 2 por 2. Que es igual a 2 a la 2. ¿Vale? Y el 2 también es no común. Por lo tanto sería 2 por 2. ¿Vale? Es decir, yo no he hecho ninguna transformación, ¿vale? Solamente he puesto esto aquí solamente en factores. 5 por 2, 10. Por 2, 20. 20 mínimo común múltiplo entre los números 5 y 4. ¿Vale? Entonces, otro sistema o otra operación que podemos hacer, y ya verán que es mucho más fácil, es la multiplicación. En la multiplicación de fracciones, ¿vale? Basta solamente con multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, esto, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Y es muy fácil. 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. Y ya tengo hecha la multiplicación de las fracciones. ¿Vale? Otra forma de que ustedes se lo encuentren representado, ¿vale? Se lo pueden encontrar representado así o se lo pueden encontrar también de la siguiente manera. 2 tercios de 2 quintos, ¿vale? Cuando me representen este elemento, me están pidiendo que multiplique esas dos fracciones, ¿vale? Es decir, también es otra forma de representarlo. Lo pueden representar así o lo pueden representar de esta forma. Y bueno, ¿cómo se multiplicaría esto? Pues numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. ¿Vale? Y ya tengo realizada la multiplicación. ¿Qué pasa si queremos multiplicar 3 cuartos por 10
sobre 15. ¿Cómo se multiplicaría? Exactamente igual. ¿Vale? Esto es 3 por 10, 30. Y 4 por 15, 0. Llevo 2, 4, 1, 4, 60. Anda, mira qué fracción más interesante. 30 sobre 60. La puedo simplificar. Sí, esta fracción la puedo simplificar. Obviamente, ¿qué puedo hacer? Pues mira, 30 es divisible por 10 y 60 también es divisible por 10. Si divido 30 entre 10, ¿cuánto me da? 3 y 6, 60 entre 10, 6. ¿Puedo seguir simplificando esta fracción? Sí. ¿Por qué? Porque puedo dividirla. Es decir, puedo, en este caso, 6 es divisible por 3. Por lo tanto, si divido entre 3 esta fracción, 3 entre 3 es a 1 y 6 entre 3 es a 2. ¿Vale? Y ya tengo hecha la multiplicación. Porque creo que había un compañero de vosotros que había preguntado sobre la simplificación de fracciones. ¿Vale? Seguimos. Vamos a ver, vamos a multiplicar 15 sobre 8 por 2 tercios. En este caso, ¿cómo sería? Lo mismo, ¿vale? Multiplico 15 por 2, 30 y 8 por 3, 24. ¿Vale? ¿Es reducible esa fracción? Perdón, arreglo el 3, ¿vale? ¿Es reducible esa fracción? O sea, ¿la puedo simplificar? Exacto. ¿Vale? Lo voy a hacer. ¿Cómo me quedaría entonces? 5 cuartos, ¿verdad? ¿Ven? ¿Qué he hecho? Vamos a ver para que se den cuenta también de si puedo simplificar fracciones. 30 yo lo puedo representar como 3 por 2 por 5. ¿Sí? O al revés. Lo puedo representar como 3 por 5 por 2. 3 por 5, 15. Por 2, 30. Y el 24 como 2 por 2 por 2 por 3. ¿No? Es decir, estoy haciendo la descomposición factorial. Fíjense también cómo la descomposición factorial se puede aplicar a la reducción de fracciones. ¿Vale? Entonces, miren, este 3 se va con este 3. Este 2 se va con este 2. Es una simplificación. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 5 me ha quedado arriba. 5, 2 por 2, 4. ¿Vale? Es decir, ¿qué he hecho? He dividido exactamente. Sí, hay otro método. Más fácil. Puedes buscar el... Bueno, eso venía en la clase siguiente. Es el mínimo común divisor de esos dos números, ¿vale? Entonces sí, que puede entonces... El mínimo común divisor es lo contrario al mínimo común múltiplo. Es decir, es el mínimo común divisor a esos dos números. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Continuamos entonces. Si queremos dividir fracción, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si queremos dividir 2 tercios,
de 4/5. Cuando dividimos fracciones, dividir fracciones es lo mismo que multiplicar por la inversa de la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que dividir 2/3 de 4/5, es lo mismo que multiplicar 2/3 por el recíproco de la segunda. ¿Ven? ¿Y qué tengo? Una multiplicación. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que hemos visto ahora, multiplicar. 2 por 5, 10 y 3 por 4, 12. Lo que me preguntabas, mira, tengo el 10 y tengo el 2. ¿Qué son? Puedo dividir por 2, ¿verdad? Es decir, puedo reducir, puedo simplificar 10 entre 2, ¿vale? ¿A cuánto es? A 5. 12 entre 2 es a 6. ¿Ven? Y no tengo que descomponer en factores. Es decir, puedo darme cuenta también que si tengo dos números que pueden ser divisibles por 2, que pueden ser divisibles por 4, directamente hago la simplificación. Esto es lo mismo que si yo dijera dividir entre 2 aquí y dividir entre 2 aquí. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Si quiero dividir 3 sobre 2 entre, o dividir 3 sobre 2 de 6 sobre 1. Esto es igual, o lo puedo convertir en la multiplicación de la primera por el recíproco de la segunda. Y hago directamente la multiplicación. ¿Vale? 3 por 1, 3. Y 2 por 6, 12. ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo seguir simplificando esa fracción? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Mire, los dos números son divisibles por 3. Divido entre 3 arriba y divido entre 3 abajo. Y esto es 3 entre 3 es a 1, 2 entre 3, un cuarto. ¿Vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quiero dividir 4/5 entre 2? Vamos a verlo ahora. Recuerden, una división de fracciones, ¿vale? Es multiplicar la primera por el recíproco de la segunda. ¿Vale? Habíamos definido que el recíproco de una fracción, por ejemplo, si tengo 6 sobre 1, ¿cuál es su recíproco? Es el inverso. Es decir, es cambiar los lugares. ¿Vale? Entonces, en este caso, 2, este 2 es como si estuviera sobre 1, ¿sí o no? Entonces, el inverso sería un medio. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar directamente. 4 por 1, 4 y 4 sobre 10. ¿Puedo simplificar la fracción? Recuerden que siempre tenemos que simplificar siempre que sea posible, ¿vale? Si no es posible, bueno, pues no se puede y ya está, y se deja así. 4, puedo simplificarlo por 2, ¿sí o no? Y 10 también. Por lo tanto, esto es como si yo dividiera entre 2. ¿Sí? Y esto es 2 sobre 5. ¿Vale? ¿Ven? Luego también hay otro método que lo conocen
o muchas veces se conocen como multiplicar en cruz. Pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Porque miren, si yo tengo que dividir esto y multiplico en cruz, ¿cómo sería la multiplicación en cruz? Vamos a hacerlo con la primera. ¿Vale? Para que ustedes vean que al final es lo mismo que multiplicar en cruz, es lo mismo que multiplicar por el inverso. ¿Vale? Es decir, es otro método que también se enseña, pero que al final es lo mismo. Miren, ¿cómo sería multiplicar en cruz? Era, multiplico este por este y lo pongo arriba. ¿Vale? 2 por 5, 10. Y luego multiplico este por este y lo pongo abajo. Sería de esta forma. Este por este aquí arriba. Y este por este aquí debajo. Y 4 por 3, 12. ¿Ven que llego al mismo resultado? Es decir, el método cambia. Cada cual escoge la forma que le sea más fácil, obviamente. ¿Sí? Pero al final es lo mismo. ¿Vale? Llego al mismo resultado. Multiplicar en cruz o multiplicar por el inverso. Vamos a simplificar este entre 2. Este entre 2. 5 sextos. ¿Sí? Los dos métodos existen. Es lo mismo que cuando hallábamos el mínimo común múltiplo. Existen los dos métodos. Se escoge el que más fácil sea o el que más fácil ustedes les sea a la hora de aplicarlo. ¿Vale? Depende. ¿Vale? Depende. Si para mí es más fácil multiplicar en cruz, pues yo multiplico en cruz. Si para mí es más fácil aprenderme que la división de fracciones es multiplicar por el inverso de la segunda, pues sí. De todas maneras, recuerden una cosa. Si me pusieran dividir tres fracciones, ¿qué tengo? Una concatenación de fracciones, es decir, primero de divisiones. Primero hago la primera división y luego la segunda. Es lo mismo. ¿Vale? Es decir, los dos métodos funcionan, ustedes cojan el que más fácil sea. ¿Vale? Hemos llegado al mismo resultado los dos veces. Muy bien, entonces, muy rapidito, quiero que intentemos hacer este ejercicio, ¿vale? De suma y restas, es decir, de operaciones combinadas. ¿Qué pasa cuando se nos da esta situación? Recuerden, habíamos visto en la clase anterior operaciones combinadas. La secuencia de operaciones. En este caso, no tenemos ningún paréntesis. No tenemos ninguna división. No tenemos ninguna multiplicación. Tenemos suma y resta. ¿Cómo se hace? En el orden en que aparecen, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Tengo tres números diferentes. Obviamente, ¿qué tengo que buscar? Es decir, esas fracciones yo no las puedo ni restar ni las puedo sumar. Pero si yo busco el mínimo, el denominador común, ¿vale? ¿Entre cuáles? Entre 8, 12 y 4. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ver. 8, 2 a 4, entre 2 a 2, 2 entre 2 es a 1. ¿Vale? Esto es 2 a la 3. 12, 2 entre 2 a 6, 6 entre 2. ¿Vale? 6 entre 2 a 3. 3 no lo puedo dividir entre 2. 3 entre 3 a 1. Y de el 4 en este caso, 2 entre 2. 4 entre 2 a 2. 2 entre 2 es a 1. Por lo tanto, esto es 2 a la 2 por 3. Y esto es 2 a la 2. 2 a la 2, perdón. Factores comunes y no comunes. Comunes, ¿quién es? El 2.
¿Cuál escojo? El de mayor exponente. 2 a la 3. ¿Vale? Por no común. El 3. ¿Vale? 3. ¿Esto qué es? 2 a la 3. ¿Qué es? Es 8. Y 8 por 3, 24. ¿Vale? Mínimo común múltiplo. ¿Sí? ¿Mi nuevo denominador quién es? 24. ¿Vale? Y aplico lo mismo. Si aquí 8 para que me dé 24, que tengo que multiplicarlo por 3, ¿verdad? 8 por 3, 24. Por lo tanto, multiplico arriba también. 5 por 3, 15. ¿Vale? Menos. ¿Sí? Aquí vuelvo a hacer lo mismo. 12 para que me dé 24, 2. Multiplico arriba también. 7 por 2, 14. Más 4 por 6, 24. ¿Qué tengo que hacer arriba? Multiplicar por 6 también. ¿Y esto cuánto daría esa suma? O esa secuencia de operaciones. 14 menos 15 a 1 más 6, 7 sobre 24. ¿Ven? Sí. Allí habíamos visto dos fracciones, un ejemplo muy sencillito. Aquí, ¿qué pasa cuando tenemos tres fracciones que restar? Miren, si yo tengo el mismo denominador, solo me tengo que preocupar de sumar y restar esos numeradores. ¿Vale? Y muy rápidamente, perdonad, muy rápidamente, quiero que vean o que intenten ustedes resolver este ejercicio. 3/4 más 2/5 que multiplican a 5 sobre 2 menos 11 sobre 8 menos 7 sobre 10. Vale. Este y otro ejercicio son los ejercicios que os dejo de estudio independiente. Intentar resolver esta operación combinada. ¿Sí? Recuerden, tenemos un paréntesis. Vamos a ver qué tenemos que hacer con ese paréntesis. Es decir, resolverlo primero. Luego tengo una multiplicación. ¿Vale? Y luego tengo sumas y restas. Intentar resolver el ejercicio. Y os dejo también un problema. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Os dejo 30 segundos para que luego lo puedan visualizar mejor, lo puedan copiar y realizarlo. Obviamente no lo vamos a hacer ahora, pero sí que lo vamos a hacer al inicio del encuentro anterior. ¿Vale? Vamos a estar resolviéndolo de forma muy rápida, lo que os he dicho. Por eso los dejo de estudio independiente. ¿Vale? Intentar hacer los dos ejercicios, este problema y esta operación combinada con fracciones. ¿Sí? También la dejo para que la puedan ver. Siempre pueden pausar el video, ¿vale? Y copiar o intentar resolverlo, ¿vale? Obviamente no hay que entregarlo, no hay que mandarlo. En teorías, entre máximo 48 horas, ¿eh? Sí, se suelen subir al siguiente día, pero bueno, si no, denle ese impasse de tiempo, ¿vale? Es decir, unas 48 horas más o menos. Lo copiamos, lo intentamos resolver y lo dicho, vamos a ver la respuesta en el siguiente encuentro. Entonces, lo dicho, intentar resolver esos ejercicios que os dejo. Veremos las respuestas en el encuentro siguiente. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nada, seguid practicando, seguir en la medida de lo posible, claro. Pero bueno, seguiremos entonces entrenando en otro encuentro con matemáticas, ¿vale?
Muchas gracias nuevamente y nos vemos en otro encuentro.